A veces, un anuncio del Vaticano que podría parecer simplemente protocolario, en realidad nos abre una ventana a un proceso fascinante y que a menudo no se entiende del todo bien, el camino hacia la santidad en la Iglesia Católica. Y un comunicado muy reciente nos da la excusa perfecta para analizarlo. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Y, a ver, la respuesta no es tan sencilla como ser una buena persona. Se trata de un proceso formal, muy largo y lleno de detalles. Hoy vamos a desglosar exactamente cómo funciona, partiendo de una noticia que acaba de salir. Pues todo empieza aquí, con un anuncio oficial que llega desde el Vaticano. Una decisión que, aunque parezca algo burocrático, en realidad pone en marcha un viaje espiritual que puede durar siglos enteros. La fecha clave es el 23 de marzo. Ese día, el Papa dio luz verde al Dicasterio para las Causas de los Santos, que es, para que nos entendamos, el departamento del Vaticano que investiga a los posibles santos, para que avanzara en varios casos importantes. Y el número que nos importa hoy es este: 6. 6 personas cuyas vidas han sido examinadas a fondo y que, con esta aprobación, han dado un paso crucial en este larguísimo viaje. 6 historias de vida que la Iglesia considera ejemplares. Pero bueno, antes de ponerles cara y nombre a estas 6 personas, es fundamental que entendamos bien la terminología. El decreto habla de conceptos como siervo de Dios y virtudes heroicas. ¿Qué significa todo esto exactamente? Este es, por así decirlo, el pistoletazo de salida. Cuando la Iglesia abre oficialmente una investigación sobre la vida de alguien, esa persona recibe el título de siervo de Dios o sierva de Dios. Es el primer escalón formal de todo el proceso. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al núcleo del anuncio que estamos analizando. Reconocer las virtudes heroicas significa que, después de una investigación súper exhaustiva, la Iglesia declara que esa persona vivió las virtudes cristianas de una forma excepcional, vamos, por encima de lo normal. Es un reconocimiento a una vida de santidad. Vale, ahora que ya tenemos los conceptos un poco más claros, vamos a lo interesante. ¿Quiénes son estas 6 personas cuyas virtudes heroicas acaban de ser reconocidas? Sus vidas, como veremos, abarcan diferentes épocas, lugares y vocaciones. Empezamos con una figura de alto rango del siglo XIX, un cardenal italiano. Y lo interesante de su caso, fíjate, es que el decreto menciona el ofrecimiento de su vida, que es una categoría muy especial y poco común en estas causas, y que lo diferencia del resto. Hablamos de Ludovico Altieri. Y esto del ofrecimiento de la vida es clave, ¿eh? Es una vía relativamente nueva para la santidad, se estableció en 2017, y reconoce a quienes murieron antes de tiempo por ofrecer su vida a Dios y a los demás, por ejemplo, cuidando a enfermos durante una epidemia, que fue exactamente su caso. Saltamos ahora a una figura que quizás sea más conocida a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos. Un sacerdote de origen irlandés con una misión muy clara. ¡Claro! Es el padre Flanagan, el fundador de Boys Town. Su visión fue una auténtica revolución para la época. Él creía que no existía tal cosa como un niño malo, y creó una comunidad entera para darles un hogar y una oportunidad. Su trabajo tuvo tanto impacto que su vida llegó hasta el cine. De Estados Unidos viajamos a Francia para conocer a otro sacerdote fundador, aunque su trabajo se centró en algo distinto: la espiritualidad de los laicos y, sobre todo, de las familias. Enrique Caffarel se dedicó a algo fundamental: fortalecer la vida espiritual de los matrimonios. Fundó los equipos Notre Dame para ayudar a las parejas a vivir su fe en la vida cotidiana, un movimiento que a día de hoy se ha extendido por todo el mundo. La siguiente historia es la de una religiosa cuya vida la llevó muy lejos de su tierra natal. Un ejemplo clarísimo de lo que es la vocación misionera. Es que la vida de la hermana Stanislava es una historia de dedicación sin fronteras. Dejó su Polonia natal para servir como misionera en Guatemala, donde trabajó sin descanso durante décadas en hospitales y con los más pobres, hasta el punto de adoptar ese país como su segundo hogar. Volvemos a Europa, y concretamente a España, para encontrarnos con una religiosa cuya vida transcurrió íntegramente en Andalucía. A diferencia de otros de los casos que hemos visto, la santidad de la hermana María de Belén se forjó en lo local, en lo cercano. Pertenecía a las siervas del Divino Corazón y dedicó toda su vida a la educación y al cuidado de jóvenes en su Andalucía natal, demostrando que la virtud heroica también florece en la constancia y el servicio del día a día. Y por último, tenemos un caso que es muy significativo, porque nos enseña que el camino a la santidad no está reservado solo a sacerdotes o a religiosos. José Castañatetti era un laico, un padre de familia. Y esto ilustra de manera brillante un punto clave. La Iglesia reconoce que se puede vivir una vida de virtud heroica en la cotidianidad, en el trabajo y en la familia. Bueno, pues ya conocemos a los protagonistas de esta noticia.
Ahora, para tener la imagen completa, vamos a situar este reconocimiento de virtudes heroicas en el mapa general del proceso de canonización. Este es el camino. Empieza con siervo de Dios. El paso que acaban de dar estas 6 personas es al segundo nivel, venerable, que es cuando se reconocen sus virtudes heroicas. Para llegar a beato se necesita un milagro que se atribuya a su intercesión, y para ser santo, generalmente, se requiere un segundo milagro. Así que aunque es un paso de gigante, el viaje todavía no ha terminado. Y esa es la gran pregunta que queda ahora en el aire. Con el reconocimiento de sus vidas ejemplares, la atención se centra ahora en si ocurrirá un milagro que permita a alguno de ellos dar el siguiente paso. Un proceso que nos recuerda que, para la Iglesia, la historia de los santos nunca termina de escribirse.